Hay un tipo de silencio que no trae paz sino peso. Es el silencio que queda después de que alguien se va o después de que tú te vas. En ese momento, cuando ya no hay voces a las que culpar ni nadie a quien demostrar nada, aparece una verdad brutal. Es posible vivir sin las personas y tal vez incluso mejor. El mundo nos entrenó para buscar pertenencia como si fuera oxígeno. Pero detente un momento y mira alrededor. ¿Cuántas vidas se hundieron por esa necesidad? Matrimonios sostenidos por miedo, amistades mantenidas por obligación, familias que funcionan como prisiones con apellido. Desde muy temprano nos enseñan que necesitamos a los demás para estar completos. Pero, ¿y si esa idea es un error? No un error inocente, sino un error sistémico y corrosivo que secuestra nuestra libertad con la promesa de calor humano. En Medea, Eurípides escribe sobre una mujer que, traicionada y abandonada, mata a sus propios hijos para herir al hombre que la dejó. Es un mito, pero también es un espejo. ¿De qué somos capaces cuando colocamos todo en el otro y ese otro falla? De eso trata este video. No es una exaltación de la soledad ni un culto al ego. Trata de algo más raro y más peligroso. La alegría real y profunda de no necesitar a nadie. De no estar en deuda con ninguna presencia, ningún afecto, ninguna mirada. Vamos a explorar lo que ocurre cuando el lago vuelve a llenarse. Cuando, como los peces de Chuangzi, finalmente podemos nadar libres sin tener que compartir saliva para sobrevivir. La libertad de no necesitar. Eso es lo que vamos a desenterrar ahora. Pero cuidado, quien escucha esto con atención rara vez, vuelve a pensar igual. Primero llegó el calor, después el viento seco. El lago se encogió en silencio como un animal viejo que deja de respirar. En el reino de Chu hace muchos siglos, la sequía convirtió un espejo de agua en un campo agrietado. Los peces, ahora huérfanos del lago, arrastraban sus cuerpos sobre el barro caliente. Se agitaban asfixiándose, y el único gesto posible era extraño y conmovedor. Pasaban saliva unos a otros para mantener húmedas sus branquias. Zhuangzi, el sabio taoísta, vio esa escena. Admiró la solidaridad entre los peces, pero no se dejó seducir por ella. Hizo una pregunta que atravesó los siglos. ¿No sería mejor si el lago estuviera lleno? Esa es la fábula del lago lleno. Habla de lo que queda cuando la necesidad nos une, y de lo que ocurre cuando esa necesidad desaparece. En el pasado todos éramos peces en pequeños charcos, humanos pegados unos a otros por falta de alternativa. Las comunidades eran el barro que nos impedía secarnos. La ayuda mutua era inevitable, porque sin ella la muerte era segura. De ahí nació un mito que todavía cargamos. El mito de la colectividad sagrada, de la interdependencia romántica, de la comunidad como cura. Pero Zhuangzi plantó otra semilla, una herejía silenciosa. Tal vez el verdadero bien no sea necesitar al otro, sino poder elegirlo o no. Hoy el lago está lleno. La tecnología, el confort y cierta estabilidad, aunque estén mal distribuidos, crearon un mundo donde ya no necesitamos la saliva de otros para sobrevivir. Y sin embargo, muchos siguen viviendo como peces atrapados en el barro. Mantienen relaciones por miedo. Confunden necesidad con amor. Llaman lealtad a lo que en realidad es carencia. El lago lleno no elimina el afecto, solo lo transforma. En el lago lleno los peces pueden nadar juntos, pero no necesitan tocarse para sobrevivir. Tienen elección. Esa es la lección esencial. El fin de la necesidad no es el fin de la conexión, es el comienzo de la libertad. No eres ingrato por no necesitar a nadie. Eres libre. Y la libertad a veces puede ser más generosa que cualquier abrazo forzado. Hoy, en este mismo momento, millones de personas están viviendo por primera vez sin depender de nadie. Algunas sienten soledad, otras sienten alivio, pero todas están nadando por primera vez. La verdadera libertad comienza cuando te das cuenta de que no necesitas a nadie y eso te asusta. Es una idea perturbadora porque toda nuestra cultura, desde la religión hasta la publicidad, desde las canciones pop hasta los votos de matrimonio, nos enseñó que la independencia emocional es sinónimo de vacío.
Nos dijeron que vivir sin depender es vivir mal. Pero ¿y si fuera lo contrario? ¿Y si la dependencia fuera el vicio mejor disfrazado de la civilización? ¿Y si el apego fuera, como dijo Krishnamurti, un miedo disfrazado de amor? Vayamos al punto. Estar solo no significa estar vacío, significa estar completo. La sociedad nos entrenó para confundir presencia con plenitud. Pero como escribió Blaise Pascal, toda la infelicidad de los hombres proviene de una sola cosa: no saber permanecer tranquilos en una habitación. Pascal no hablaba de reclusión, hablaba de autosuficiencia interior. Hablaba del miedo humano al silencio, al momento en que no hay nadie que funcione como distracción o como espejo. Ese miedo es justamente lo que nos mantiene atrapados en relaciones frágiles, ruidosas e inauténticas. Si dependo de ti para no derrumbarme, entonces no te amo, te uso. Si eres mi suelo, mi aire y mi razón para vivir, entonces yo no existo sin ti. Y eso no es amor. Es servidumbre emocional. La ética del amor verdadero exige independencia. Simone, mística y filósofa, decía: el amor puro es aquel que ve al otro tal como es sin desear poseerlo. Pero solo es posible ver a alguien como realmente es cuando no necesitamos que nos salve. Por eso la soledad es tan temida. Es la prueba de autenticidad del yo. En ella descubres si tus elecciones son realmente tuyas, o si solo son reflejo de las expectativas de los demás. Friedrich Nietzsche fue implacable en este punto. Para él, la moral del rebaño, basada en la aceptación, la dependencia y la necesidad de vivir para los otros, es el mayor veneno del espíritu libre. En Twilight of the Idols escribió: todo lo que se hace por amor ocurre más allá del bien y del mal. Pero también afirmaba que el amor genuino exige superación. Exige el fin de la carencia y el fin de la domesticación moral. El Übermensch nietzscheano es aquel que puede estar solo y por eso puede elegir. No necesita a nadie, y precisamente por eso no manipula, no se somete y no se humilla por afecto. Ese es el gran paradojo. Cuanto más necesitas a las personas, menos las amas de verdad. Albert Einstein decía: tengo un profundo sentido de responsabilidad social, pero un distanciamiento radical de las personas que me rodean. No era frialdad, era libertad. La misma libertad que le permitió crear, pensar y contribuir sin la contaminación de la necesidad de aprobación. Y aquí no se trata de una apología del aislamiento, sino de una constatación: solo quien es capaz de estar solo está preparado para cualquier relación porque entra en ella por elección y no por hambre. La dependencia afectiva es una mentira romántica. La verdadera madurez emocional, espiritual y existencial comienza cuando dejas de necesitar. Cuando eres capaz de sentarte en el centro de tu propia habitación sin público y sin salvadores y decir: yo soy suficiente. A partir de ese momento, cualquier presencia se convierte en un regalo. Nunca más en una muleta. Queremos pertenecer y al pertenecer muchas veces nos perdemos a nosotros mismos. Esa es una de las contradicciones más crueles de la experiencia humana. La comunidad promete calor pero exige conformidad. Promete protección pero entrega vigilancia. Es el antiguo dilema de quien entra en un grupo. O te adaptas o desapareces. El deseo de pertenecer es real y está profundamente arraigado en nosotros. Somos seres que buscan vínculos, pero la verdadera pregunta es: ¿qué exigen esos vínculos de nosotros? La pequeña aldea, el grupo familiar de WhatsApp, el entorno laboral cerrado, todos comparten algo en común. La paz es frágil y la libertad es condicional. La antropóloga Mary Douglas mostró que en las sociedades tradicionales, el grupo regula todo: el comportamiento, el lenguaje, e incluso lo que se considera verdad. Ese mismo mecanismo sigue vivo hoy. Basta con no seguir el tono del grupo. Basta con cuestionar algo, ausentarse o no reír una broma. Inmediatamente el cuerpo extraño comienza a ser rechazado. Carl Jung vivió esto de forma íntima. En su diario, después de casarse, escribió: ya no estoy solo conmigo mismo y solo artificialmente consigo recuperar el sentimiento hermoso y aterrador de la soledad. Incluso el amor más profundo trae consigo un precio.
la renuncia parcial a la autonomía. Y eso se aplica a toda convivencia humana. Cuanto más íntima es la comunidad, mayor es la vigilancia. Jean-Paul Sartre decía que el infierno son los otros. No por desprecio, sino porque la presencia del otro nos convierte en objeto. En el grupo somos observados, y al ser observados, sentimos la presión de corresponder a la expectativa de esa mirada. Arthur Schopenhauer denunció este vicio con precisión. Las personas piensan demasiado en lo que los demás piensan de ellas. Con un mínimo de reflexión entenderían que eso no es esencial para la felicidad. Pero pocos llevan ese razonamiento hasta el final, porque vivir sin la aprobación del grupo es casi un tabú emocional. Por eso, muchos viven con la risa forzada, la pose de éxito y silencios que esconden verdades incómodas. El grupo exige personajes y cobra caro a quien intenta quitarse la máscara. El drama no es una desviación de la convivencia, es un síntoma de ella. Donde hay necesidad hay exigencia. Donde hay exigencia hay conflicto. El teatro humano comienza cuando ya no tenemos libertad para irnos. La psicología contemporánea confirma esto. Las relaciones basadas en dependencia emocional tienden a ser más volátiles e inestables. No porque haya menos amor, sino porque hay más miedo. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la exclusión. Y el miedo vuelve todo dramático. ¿Cuántas veces soportamos abusos, humillaciones sutiles o chantajes emocionales solo porque no podemos perder a esa persona? ¿Cuántas veces tragamos opiniones, ocultamos ideas o nos traicionamos en silencio solo para seguir perteneciendo? ¿Cuántas veces permanecemos donde no queremos estar? Porque irnos significaría romper toda una red de vínculos que sostienen nuestra identidad. Es fácil confundir pertenencia con seguridad. Pero el grupo no nos protege, nos moldea. Y a veces el precio que exige por esa protección es demasiado alto. Nuestra singularidad. Friedrich Nietzsche advirtió sobre ese intercambio. Decía que el hombre común busca comodidad, aceptación y tranquilidad, y por eso renuncia a su fuerza interior. El Übermensch, en cambio, elige el riesgo de la diferencia. Prefiere la soledad a la uniformidad. Prefiere el margen al marco. La comunidad puede ser valiosa pero nunca es neutral. Ofrece calor pero impone uniformidad. Acoge pero también vigila. Y cuando dependemos de ella para todo identidad, seguridad y afecto, nos convertimos en rehenes emocionales de un teatro que exige sacrificio constante. Hace falta coraje para salir del barro tibio de la necesidad y nadar solo en el lago abierto. Porque a veces la verdadera paz no está en la hoguera común. Está en la habitación cerrada, en el silencio restaurador y en la libertad de no tener que sonreír para ser aceptado. Hay una escena silenciosa que se repite en miles de apartamentos alrededor del mundo. Una mujer que acaba de salir de un matrimonio de 10 años, camina hasta el centro de la sala, se sienta en el suelo y sonríe por primera vez en meses. No hay nadie que pregunte por qué. No hay explicación que dar. Solo existe la ausencia y con ella una nueva forma de alegría. El final de una relación que parecía necesaria puede verse como una tragedia desde fuera, pero para quien se fue puede ser la primera experiencia de libertad real. No porque quiera estar sola, sino porque ahora estar sola es una opción. Las relaciones que nacen de la necesidad siempre tienen fecha de vencimiento. Son frágiles, condicionadas, reactivas y sobre todo están construidas sobre el miedo. Miedo a la escasez, miedo a la soledad, miedo al rechazo social, miedo al fracaso, miedo a la pregunta silenciosa, ¿y si nadie más me quiere? Pero ninguna relación sostenida por el miedo merece llamarse amor. Esta es la transformación radical de nuestro tiempo. Lo que antes era obligatorio ahora es opcional. Y la opción por sí sola cambia todo. En los siglos pasados estar solo era casi una condena social. Las mujeres eran presionadas para casarse y poder sobrevivir. Los hombres se anclaban al matrimonio para mantener estabilidad. La dependencia mutua era absoluta y por eso la ruptura era impensable. Pero aquello no era romanticismo, era supervivencia.
Hoy ya no necesitamos unos de otros para existir. Y precisamente por eso podemos encontrarnos de verdad. Schopenhauer escribió que el hombre que no necesita a nadie es el más poderoso de los seres, no en el sentido de dominación, sino en el sentido de libertad emocional. No ama porque necesita, ama porque quiere. Y por eso ama mejor. La cultura todavía no ha entendido esto. Intenta convencernos de que el descenso de los matrimonios, el aumento de las separaciones y los vínculos más sueltos son señales de decadencia moral. Pero tal vez ocurra lo contrario. Tal vez sean señales de madurez afectiva. Quizás estemos presenciando el nacimiento de un nuevo modelo de amor libre de compulsión y libre de necesidad. Esto no significa ausencia de compromiso. Significa que el compromiso ahora es voluntario y por eso es más auténtico. En la economía emocional del pasado la presencia era una moneda. En la de ahora solo permanece quien desea permanecer. Esto elimina la chantaje emocional, la simulación y las actuaciones de afecto hechas solo para garantizar supervivencia. Es verdad que al desaparecer la necesidad aumenta la soledad, pero también se limpia el terreno para relaciones completas construidas sobre deseo verdadero y no sobre urgencia disfrazada. Albert Camus dijo que no ser amado es apenas una mala suerte. Lo peor es no saber amar. Pero para aprender a amar primero hay que dejar de necesitar. Un amor que nace de la desesperación es hambre. Un amor que nace de la autonomía es elección. Y solo quien puede estar solo es capaz de elegir con honestidad. Todo lo demás es negociación. Ser uno mismo tiene un precio. Vas a perder personas. Ese es el costo de la autenticidad. Quien elige su propia verdad renuncia al confort de la aprobación. No existe manera de ser íntegro y al mismo tiempo ser aceptado por todos. El mundo social no tolera a quien no encaja. Toda sociedad es en algún grado un teatro. Ofrece escenarios, papeles, vestuarios y diálogos ensayados. Premia a quien actúa bien y castiga a quien se atreve a salir del guión. Pero llega un momento en la vida de toda persona despierta en que el precio del aplauso se vuelve demasiado alto. En ese instante solo hay dos caminos: mentir para mantener al público o abandonar el escenario. Y ahí comienza la soledad más difícil, la de ser visto como realmente eres. El coraje de no ser amado es la prueba final de la libertad emocional. Es fácil ser amado cuando te adaptas. Es fácil pertenecer cuando te callas. Es fácil tener compañía cuando te disuelves en los demás. Lo difícil es estar rodeado de gente y aún así elegir tu propia verdad. Aunque eso provoque miradas incómodas, distancias silenciosas y críticas disfrazadas. Lo difícil es decir, no los necesito, y permanecer en paz. Esa es la única forma de alcanzar lo que Sartre llamó autenticidad existencial. Vivir de dentro hacia afuera sin permitir que la mirada de los otros defina lo que somos por dentro. Cuando el otro nos mira, nos delimita, nos clasifica, espera algo de nosotros, y cada vez que intentamos corresponder a esa expectativa, nos alejamos un poco más de lo que realmente somos. Por eso los más libres muchas veces son también los más solitarios. Porque la libertad de ser exige romper con el deseo de agradar. Nietzsche llevó esta idea hasta el límite. Para él, vivir como un espíritu libre significaba romper con la moral de la mayoría y crear nuevos valores incluso si nadie los comprendía. Escribió que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero para encontrar ese porqué, primero hay que abandonar todos los cómos que nos fueron impuestos. Y eso incluye el deseo infantil de ser amado por todos. No se trata de despreciar los vínculos, se trata de no moldear el propio rostro para encajar en el espejo de los demás. Amar sin perderse, convivir sin traicionarse. Esa es la conquista final de quien no necesita a nadie. La capacidad de mantenerse entero en la presencia y en la ausencia, en el afecto y en el silencio, en el elogio y en el rechazo. Esta libertad es difícil, solitaria y casi imposible de explicar, pero es la única que permite una vida genuina. Al final, no ser amado es un riesgo.
pero ser falso para ser aceptado es una condena. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti también se cansó del barro de la necesidad. Formas parte de una minoría lúcida, valiente e inquieta. Y por eso existe este canal.